Sí, Ya, muy bien. Entonces, bueno, vamos a dar continuidad al tema que habíamos visto en la clase anterior, que es ya el tema de convenios de doble imposición, ¿no? Habíamos visto cuáles eran los elementos iniciales que nos establecen los convenios de doble imposición. Voy a buscar la diapositiva en la cual nos hemos quedado. Hemos visto que nuestro país es un país fuente, ¿no? Y es justamente por el hecho de ser un país fuente que, y al haber países que tienen el principio de renta mundial, existe una doble imposición en ciertas rentas de residentes, tanto de residentes como de no residentes, ¿no? Que pueden tener actividad económica en más de un país. Y esa es una motivación para poder darse la doble imposición y por consiguiente los países ver este mecanismo que es el convenio o los convenios para evitar la doble imposición, ¿no? Para repasar muy rápidamente, eh, y así no cortar la clase o no empezar cortado, vamos a repasar rápidamente. Habíamos dicho que los convenios de doble imposición únicamente se van a aplicar a los residentes de uno u otro estado, ¿no? Y los impuestos que están comprendidos dentro de estos convenios generalmente son los impuestos a la renta, pero también en convenios, en algunos convenios de doble imposición, tenemos los impuestos al patrimonio. Hasta antes de la ley del impuesto a las ganancias que se ha promulgado en nuestro país, bueno, dentro de nuestros convenios, los que tenemos suscritos, se encuentran el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y el impuesto a la propiedad de vehículos automotores. Pero también tenemos que tener en cuenta que estos convenios tienen una data muy antigua. El más antiguo que tenemos suscrito con Argentina es de 1976 y el convenio más reciente, si quieren, es del año 2004, que es con la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, como pueden ver, son documentos que tienen bastante tiempo, por lo tanto, no tienen una actualización respecto a la normativa que se ha ido dando, ¿no? Como por, el tema de la distribución de facultades para la creación de impuestos que tenemos desde la Constitución del 2009, ¿no? Como antes había la lógica de administración de los impuestos a la propiedad de bienes que eran de los gobiernos autónomos municipales o departamentales, dependiendo del tipo de impuesto, es que, pero la recaudación seguía siendo centralizada, ¿no es cierto? Es por eso que dentro de estos convenios han entrado esos impuestos. Sin embargo, a partir del 2009 ya estos impuestos, que a la fecha, bueno, casi ya todos los municipios tienen y las gobernaciones con el impuesto a la transmisión gratuita, es que ya el Estado ya no tiene esa administración, ¿no? De este tipo de impuestos, por lo tanto ya no aplicaríamos lo que es esta parte de los convenios de manera recíproca con otros estados, ¿no? Pero se encuentran todavía dentro del contenido. Entonces habíamos repasado también qué es la residencia y habíamos dicho que la residencia va a ser siempre la casuística que de acuerdo a norma interna dé lugar a que una persona, sea natural o jurídica, se encuentre alcanzada por el pago de impuestos, ¿no? Y el documento que va a ser el documento que nos va a demostrar esa residencia va a ser el certificado de residencia fiscal que va a estar emitido por la autoridad competente, ¿no? Y para todos los efectos, la autoridad competente siempre va a ser la administración tributaria del país que corresponde. Y bueno, habíamos entrado a lo que es ya establecimiento permanente, ¿no? Y hasta este artículo, que es el artículo 5 en la generalidad de los convenios, y bajo el modelo de convenio, perdón, de las Naciones Unidas o de la OSD, en este artículo vamos a definir qué es un establecimiento permanente. Les comentaba en la anterior clase que dentro de nuestra legislación no tenemos la definición ni de residencia ni de establecimiento permanente,
Sin embargo, dentro de los sujetos pasivos del impuesto sobre las utilidades de las empresas, sí tenemos lo que es como sujeto pasivo al establecimiento permanente, o ustedes van a escuchar en el léxico internacional el EP, el famoso EP, que está compuesto por 3 requisitos, ¿no? Que son el lugar fijo de negocios, que exista una actividad comercial, y si recuerdan, la característica temporal, ¿no? Que debería ser más de 183 días. Eso es lo que habíamos visto, y habíamos visto que dentro de estos establecimientos permanentes podemos encontrar oficinas, talleres, sucursales, fábricas, ¿no? De empresas extranjeras en su generalidad, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta algo. Dentro de los establecimientos permanentes hay un tratamiento, si quieren, diferenciado respecto a lo que es la prestación de servicios por construcción, ¿no? En el caso de la construcción, y dependiendo del convenio, podemos encontrar lo que es instalación, montaje o supervisión de una obra, sí se establecen periodos un poco más largos en ocasiones, como el que tenemos aquí en la pantalla de 12 meses, y cabalmente con el convenio que tenemos suscrito con España establece este plazo de 12 meses. ¿Qué significa eso? Que si una empresa española viene a realizar al Estado boliviano una prestación de servicios por construcción y se encuentra, y la prestación de servicios es de 8 meses, no hay EP. En cambio, si esa prestación de servicios supera los 12 meses, entonces sí existiría un establecimiento permanente. Obviamente vamos a tener que considerar todos los otros aspectos que ya habíamos mencionado, ¿no? Es decir, el lugar fijo de negocios, y también vamos a tener que considerar que la actividad, bueno, sea comercial, o sea, existe un lucro en realidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque existen actividades que no son consideradas lucrativas, ¿no? Que son consideradas preparatorias, de las cuales los convenios de doble imposición van a excluir por ser actividades preparatorias, ¿no? Como por ejemplo, el almacenaje. Perdón, no sé qué ha pasado con mi diapositiva. No sé, a ver, ¿qué otras actividades preparatorias se les ocurre que podríamos considerar a efectos de que no se constituye el EP? ¿No? Una, les digo, es, por ejemplo, el solo almacenar, es decir, que no exista una entrega, pero la entrega como tal será un establecimiento permanente o será una actividad preparatoria. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? ¿O qué actividades nos podrían sugerir que no se constituyan en establecimiento permanente? A ver, los escucho. ¿Qué actividades más ustedes creen que no generarían lucro, que una empresa extranjera podría realizar en nuestro país, pero que no le va a generar lucro? Las exhibiciones que vayan a tener las empresas. A ver. Sí, muy bien. Una exhibición sin la finalidad de vender podría ser considerada una actividad preparatoria. Perdón, ¿quién tuvo la intervención? No. Shirley Gemio. Shirley. Gracias, gracias, Shirley. A ver, ¿qué otra actividad podríamos considerar que es preparatoria? La compra de insumos será una actividad preparatoria. A ver.
qué consideran? ¿La compra será una actividad preparatoria? ¿La sola compra? A ver qué consideran. ¿O qué otra actividad podrían sugerir? A ver, ¿quiénes no han participado en la anterior clase? Grover. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué actividad consideraría podría ser preparatoria? Es decir, que una empresa extranjera realice en territorio boliviano sin que ésta se constituya en establecimiento permanente. Por ejemplo, la participación en ferias, en la Expo Cruz, tal vez. Podría ser, ¿no? Tal vez podríamos estar pensando que se enmarcaría en la exposición también, ¿no? Pero siempre y cuando no existan contratos, cierre de contratos. Sí, pero tal vez también la participación, no sé, de una licitación, no sé, eso se me ocurre, licenciado. Gracias, Grover. Sí, evidentemente, ¿no? La participación tal vez, o la negociación, a lo que hacía referencia también, ¿no? O sea, solo venir a hacer una negociación podría tal vez considerarse una actividad preparatoria. La compra de insumos también está considerada dentro de este aspecto. Ahora, en algunos convenios, nosotros tenemos lo que es también la entrega de bienes, es decir, el cierre de la transacción como tal no ha sido realizado en el territorio boliviano, pero sí existe, digamos, una entrega. Ahora, hay mucho cuestionante con el tema de la entrega, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa con las actividades o las empresas que tienen venta de bienes, si no me equivoco, se llaman multinivel, ¿no? O sea, me refiero a los cosméticos, ¿no? O sea, Jamba, Avon, Herbalife, etcétera, en las que en muchos casos puede ser que solamente la empresa, ¿no? No me estoy refiriendo a las personas que tienen la función de recibir una comisión, sino la empresa como tal tiene oficinas acá, pero eh, no realiza la venta desde esas oficinas, solamente entrega productos. Entonces, hay un poco de cuestionantes, si quieren, en ese tipo de trabajos, ¿no? O de actividades, porque no necesariamente pueden ser preparatorios, ¿no? O no constituir CNP. Lo mismo ocurre cuando hay combinación de actividades preparatorias, ¿no? Porque los convenios de doble imposición permiten que existan actividades preparatorias combinadas. ¿A qué me refiero? A que pueda haber una actividad de exposición y también de entrega, ¿no? Pero la venta no se está realizando en el territorio, ¿no? Entonces, eso puede llevar inclusive a un tipo de evasión, porque se está camuflando posiblemente dentro de una combinación de actividades, acciones que sí están beneficiando a la empresa de manera económica, ¿no? Es decir, sí están generando un lucro para esa empresa. Entonces, podemos ver que las actividades preparatorias estarían excluidas de lo que es establecimiento permanente, ¿no? Lo que no tenemos que perder de vista es que tenemos dos figuras importantes. La residencia, que estaríamos hablando de empresas constituidas en Bolivia o personas naturales que nacen con su actividad en Bolivia, ¿no? Para poner el ejemplo de nuestro país, y los establecimientos permanentes, que serían no residentes, que por cumpliendo ciertos requisitos se pueden constituir en establecimiento permanente. Entonces, ese establecimiento permanente va a tributar en proporción a las utilidades o rentas que obtenga en el territorio, ¿no? En el determinado territorio donde se está constituyendo como establecimiento permanente. ¿Alguna pregunta?
Bueno, hasta ese artículo, como les decía, hasta el 5, tenemos todos los aspectos generales de los convenios de doble imposición. A partir del artículo 6, ya el convenio de doble imposición empieza a determinar la potestad que va a tener cada uno de los estados que suscribe para gravar o no gravar. Y cuando me estoy refiriendo a la potestad, me estoy refiriendo a que esta potestad puede ser total, ¿no? De gravar totalmente, o de exencionar totalmente, o de poder grabar con un límite, ¿no? Entonces ya vamos a ir viendo, a partir del artículo 6, ya vamos entrando a lo que son los tipos de rentas y la potestad definida para ese tipo de renta. Entonces, en este caso, vamos a ver que el artículo 6 nos habla de las rentas de bienes inmuebles, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regla dentro de este artículo? Que es, digamos, uno de los tal vez menos usados, pero la regla de este artículo es que solamente se van a gravar las rentas que se obtengan por un bien inmueble en el estado donde se encuentre el bien, ¿no? Aquí estaremos respetando mucho el principio de fuente a fines de la obtención de esta renta, ¿no? Es decir, se grabaría en el país donde se encuentre situado el bien inmueble. Con este no tenemos mucho problema. Ahora, ¿cuál es el artículo, si quieren, más utilizado, ¿no? Y que las estadísticas nos dicen que inclusive aquí en Bolivia es el más común, ¿no? Es el de beneficios empresariales o rentas empresariales, ¿no? Dependiendo del convenio que hayamos suscrito o la denominación que tengan el convenio suscrito. Este artículo, que es el artículo 7, vamos a ver que es un artículo que nos establece una regla y una excepción. ¿Cuál es la regla? La regla es que las rentas solamente se van a someter a imposición, es decir, solamente van a ser grabadas en el estado de residencia. Esa es la regla, ¿no? Que solamente el estado de donde tenga la fuente productora de la renta se va a grabar. Sin embargo, ¿cuál es la excepción? Que el otro estado puede grabar siempre y cuando exista un establecimiento permanente, ¿no? Esa es la excepción que nos da este artículo de beneficios empresariales. Ahora, cuando hablamos de beneficios empresariales, estamos hablando de la renta de empresas generalmente, ¿no? Pero también pueden ingresar otro tipo de empresas como son las unipersonales. Mucho va a depender del tipo de servicio que se presta. Generalmente, en este artículo entran las rentas por servicio. Ahora, yo les pregunto, si tuviéramos una prestación de servicios legales de un abogado que se encuentra en el otro país, ¿no? Pero nos hace una prestación de servicios aquí a Bolivia, en condiciones normales, ¿cuánto yo debería grabar? ¿O cuánto debería retenerle como cliente en esa prestación de servicios? Si fuera local y no me diera factura, tendría que retenerle el 15.5%, pero si este es extranjero y igual me presenta factura, debo retenerle el 12.5%. Ya, en condiciones normales, ¿no? Y si tuviera que aplicar esta regla del establecimiento permanente, ¿le estaría reteniendo? No, no le tendría No, que hacer la retención. exactamente, ¿no? Como bien dice Shirley, no tendríamos que hacer la retención por aplicación del convenio, ¿no? Porque estaríamos entendiendo que no ha cumplido las condiciones de establecimiento permanente, que sería distinto a que el abogado argentino ingrese a Bolivia, realice las prestaciones de servicio acá y para cumplir la condición de establecimiento permanente o ya para constituirse en establecimiento permanente, tendría que ya registrarse ante la administración tributaria. Como pueden ver, ya estaría pagando el impuesto a la renta, pero del 25%, ¿no? Entonces, en ese caso, este asesor legal, si quieren,
ya estaría cumpliendo con el pago del impuesto a la renta en territorio boliviano en proporción a la renta que estaría recibiendo, ¿no? Entonces, este artículo nos establece esa regla, ¿no? Que siempre va a haber imposición en el estado de residencia, a no ser que exista establecimiento permanente. Por lo tanto, el Estado boliviano, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aplicar una exención directa. Como les decía, las exenciones que se establecen en los convenios o esta definición de potestad tributaria hace que uno de los estados o acredite o exención. En el caso de Bolivia no tenemos un procedimiento de acreditación, pero sí realizamos la exención directa, es decir, sin que exista ningún tipo de procedimiento previo para reconocer esa exención, ¿no? Lo que sí tenemos son el uso de, o bueno, el respaldo de alguna documentación, como el certificado de residencia, que, bueno, vamos a ver este tema cuando veamos las normas emitidas por la Administración Tributaria para el efecto, ¿ya? Entonces, el artículo 7 nos dice que este sería el tratamiento. Después tenemos otro artículo, que es el artículo 8, ¿no? En este artículo 8 sí hay un tratamiento establecido por la Administración Tributaria, pero no para la otorgación de la exención, sino para el reconocimiento de la residencia de a quien le corresponde tener esta exención. No sé qué ha pasado, no está cambiando. Ahora sí. El artículo 8 en todos los convenios de doble imposición está referido al tráfico internacional. Con tráfico internacional me estoy refiriendo al transporte internacional, ¿no? Entonces, este artículo tiene una particularidad, si quieren, diferente a la aplicación de los otros artículos de los convenios. Este artículo nos señala que las rentas se van a gravar únicamente en el estado donde se encuentre la sede de dirección efectiva. Entonces, como pueden ver, no considera el establecimiento permanente, pero además, en ocasiones puede la residencia no ser necesariamente la sede de dirección efectiva. ¿Se acuerdan qué es la sede de dirección efectiva? La filial, la casa matriz, la número 1. No necesariamente. ¿Qué decíamos que es la sede de dirección efectiva? Doctora, buenas noches. Buenas noches, David. Era la instancia o el grupo corporativo donde se encuentran o donde en realidad se toman las decisiones del grupo corporativo. Exactamente, ¿no? Exactamente, Daphne. Sí, correcto. Es la instancia del grupo corporativo que toma las principales decisiones, ¿no? Esa es la sede de dirección efectiva. Ahora, sí puede ser que esta sede de dirección efectiva se encuentre en la casa matriz. Es probable. En realidad, la mayoría de las multinacionales lo tiene o tiene la sede de dirección efectiva donde está la matriz. Pero también hay otras multinacionales que tienen varias sedes de dirección, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar es dónde se encuentra la sede de dirección efectiva. Bajo ese entendido, donde se encuentra la sede de dirección efectiva, tendría que encontrarse la residencia, ¿no? Para poder aplicar el convenio de doble imposición. Como ustedes saben, dentro de nuestro país tenemos varias, por ejemplo, líneas aéreas que se enmarcan dentro de lo que es este artículo, ¿no? Porque cabalmente tenemos convenios con países como España, Colombia, Perú, ¿no? De donde pueden estar la sede de dirección efectiva de este tipo de contribuyentes. Y como que nosotros ahorita aplicamos este convenio o los convenios de doble imposición y aplicamos este artículo considerando algunos elementos como la residencia, ¿no? Como les decía, vamos a ver un poquito ya lo que es la resolución normativa de aplicación de los convenios, pero para adelantarme, ¿no?
tiene que existir una acreditación por parte del contribuyente, pero les reitero, solamente que tengan actividad de tráfico internacional. ¿Por qué reitero esto? Porque en muchas ocasiones los contribuyentes han tratado de solicitar, si quieren, la acreditación para aplicar convenios, siendo que no corresponde, que hay una aplicación directa en todo el resto de los artículos. Solamente en tráfico internacional hay un trámite previo, ¿no? Pero en el resto de artículos no, hay una aplicación directa. Lo que sí es, tienen que haber los respaldos, obviamente, que vamos a ir viendo también. Pero este tráfico internacional, y también de acuerdo al convenio que tengamos escrito, puede enmarcarse no solamente en el transporte internacional aéreo. Por ejemplo, el convenio que tenemos con la Argentina establece el tráfico internacional aéreo y terrestre, ¿no? Es decir, empresas argentinas extranjeras, perdón, empresas extranjeras argentinas, en todo caso, serían las que podrían solicitar la aplicación de este artículo, y en caso de acreditarse, estaríamos hablando de que existe una exención del 25% de la alícuota interna del IVA, el 25%, ¿no? En otros convenios, como los convenios con la comunidad andina, ¿no? Es decir, la CAN, podemos ver que tenemos ya un campo más amplio. Tenemos el tráfico internacional aéreo, marítimo, lacustre, fluvial, terrestre, ¿no? Todos los tipos de transporte internacional se encuentran en el convenio de la comunidad andina. Entonces, empresas que se dedican a este rubro podrían también realizar su acreditación, ¿no? Entonces, este es el único artículo, si quieren, en el que sí se necesita un reconocimiento previo por parte de la administración tributaria para poder aplicar los beneficios o el beneficio de la exención interna, ¿no? Con algún otro convenio, tal vez, posiblemente, la exención no solamente va a abarcar el IVA, sino también el IT, ¿no? Eso va a depender del convenio, del alcance del convenio, en realidad. Entonces, hasta ahí podemos ver que en este tipo de artículos existe una exención total del gravamen que recae sobre la renta establecida en el artículo. A partir del siguiente artículo, del artículo 10, vamos a ver que existe una delimitación o un límite para la aplicación de la ley, ¿ya? Es decir, cuando hablamos de dividendos, el artículo 10 nos dice que se puede someter a imposición en el estado de donde se paga el dividendo, pero sin exceder un determinado importe. En el ejemplo que está acá en la diapositiva, pueden ver que dice un 10%. ¿Por qué he considerado esta alícuota? Porque es la alícuota más baja que tenemos en nuestros convenios, ¿no? Es decir, con España nos dice que si el capital que posee la sociedad es al menos el 25%, entonces sí puede gravarse, ¿no? De donde se están remitiendo los dividendos hasta un 10%. Y en el resto de los casos, hasta un 15%, ¿no? Entonces, como pueden ver, en esta alícuota, si nosotros tuviéramos que aplicar el 12.5 al realizar la remesa, ¿no? En condiciones normales, es decir, en condiciones sin convenio, en una remesa por dividendos, sí, perdón. ¿Alguien quería intervenir? Ya, les decía, ¿no? Que en condiciones normales, si voy a hacer una remesa por dividendos, tendría que aplicar un 12.5%, ¿no es cierto? Sin embargo, en el caso que tuviera que aplicar el convenio con España, que es el caso, si quieren, en el que se establece una alícuota menor, tendría que aplicar el 12.5 por dividendos, ¿no? Pero tendría que considerar estos tres elementos.
Y estos tres elementos que tiene el artículo muchas veces no se lo fundamenta o sustenta por parte del contribuyente. Uno es, bueno, el tema de residencia, ¿no es cierto? Siempre el tema de residencia tiene que estar primero. El segundo elemento es el beneficiario efectivo. Y este es otro elemento que como requisito a veces no se lo toma en cuenta, ¿no? Y tiene que demostrar el contribuyente que a quien yo estoy haciendo la remesa realmente es el beneficiario efectivo del dividendo. Es decir, no va a haber una distribución posterior, ¿no? Que se esté cumpliendo la condición de ser un dividendo puede ser la persona natural o jurídica, pero que sea el dividendo, que él sea el beneficiario efectivo de ese dividendo. Y el otro requisito para el caso del 10% es tener mínimamente el 25%, ¿no? De capital. Ahora, en los otros casos, es decir, si yo tengo un capital del 5%, si yo tengo un capital del 10%, no sé, menos, entonces me van a tener que gravar con un límite de hasta el 15%. ¿Qué significa eso? Que nosotros aplicaríamos nomás nuestra tasa del 12.5, ¿ya? Entonces, esto es un límite, no se está estableciendo una alícuota, sino es un límite para retener o retener en menos la alícuota que establece nuestra normativa. Y lo mismo va a suceder cuando estamos hablando de intereses y cuando estamos hablando, perdón, de regalías, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay una alícuota límite. Pero bueno, comentarles que dentro de los convenios de doble imposición que tenemos suscritos, que yo creo que este es el único con España que hay una alícuota menor, pero todos los límites posteriores o todos los límites de los otros convenios nos dicen de un hasta 15%, ¿no? Entonces, considerando que nuestra alícuota es del 12.5, aplicamos nomás nuestra alícuota, ¿no? Del 12.5. Ahora, lo que sí existe es el convenio con Suecia, que desde mi punto de vista es un convenio bastante contrario a los intereses de Bolivia, ¿no? Este convenio, bueno, obviamente ha sido suscrito en los años 90, pero aún así establece, bueno, en este caso, por ejemplo, establece que si se tiene al menos el 25%, ¿no? Va a existir una exención del gravamen que correspondería por remesa, que es el único convenio. Y si ustedes revisan los modelos de convenios, ¿no? Que también se los he dejado o están en la plataforma, siempre tiene que haber un límite, no hay un convenio donde se establezca una exención, porque evidentemente quien va a terminar perdiendo, si quieren, recaudación, es el estado del cual están saliendo los dividendos, ¿no? Además que comentarles que nosotros hemos tenido en un caso que acudir a una información de un contribuyente en Suecia, por ejemplo, y en este caso nosotros nos hemos percatado que en la Unión Europea todos los dividendos también están exentos del pago de impuestos, ¿no? Entonces, al no pagar en Bolivia y no pagar en España, en este caso, o no en este caso en Suecia, estaríamos hablando de que estamos generando una doble no imposición, ¿no? Que no es el objetivo del convenio, pero sí tenemos esa, si quieren, esa contradicción en cuanto, o esa mala negociación tal vez, ¿no? Podríamos decir en el convenio con Suecia. Pero bueno, hasta a la fecha, ninguno de nuestros convenios ha sido actualizado, entonces los venimos aplicando así como se encuentra, ¿no? Tenemos, como les decía, intereses y regalías que establecen también el límite del 15%, ¿no? Lo que sí tenemos que considerar tanto en intereses como en regalías es
la condicionante de la residencia, ¿no? Que es el elemento importante, y en el caso de regalías, del beneficiario efectivo de la regalía. Ahora, ustedes van a revisar en los convenios, dentro de estos artículos que vienen a ser el 11 y el 12, existe una definición de qué se va a considerar intereses y qué se va a considerar regalías, pero para efectos del convenio, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque, por ejemplo, en intereses no estamos considerando penalidades, ¿no? Entonces, no podríamos sujetar un tema de penalidad por mora, digamos, ¿no? En un préstamo a este artículo. Vamos a tener que buscar otro artículo para su aplicación. Estos tres artículos son los que establecen que debe existir una potestad compartida, si quieren, porque ambos estados van a realizar el gravamen, o van a aplicar su gravamen de acuerdo a lo que corresponda, ¿no? De acuerdo a lo que corresponda a su legislación. Pero van a ser estos, en estos tres artículos donde se va a establecer un límite. Actualmente los convenios se suscriben con límites, yo podría decir máximos del 8%, ¿no? Nuestros convenios, como son antiguos, tienen este 15%, que en todo caso nos beneficia. Tenemos un siguiente artículo, que generalmente es el artículo 13, que nos habla de trabajos independientes, ¿no? O nos habla de rentas por servicios independientes. ¿A qué se refiere este artículo? Este artículo tiene la misma característica que el artículo 7, es decir, tiene la misma característica que beneficios empresariales. Y hace mención a que las rentas que se obtengan por la prestación de servicios profesionales y otras actividades que son independientes se someten a imposición solamente en el estado de residencia, a no ser que ese residente disponga de manera habitual de una base fija. Como saben, cuando estoy hablando de base fija, me estoy refiriendo a un EP, ¿no es cierto? Entonces, aplica la misma regla. Es decir, se va a pagar en residencia a no ser que exista un EP. Pero ¿cuál es la característica de este artículo? Es los servicios profesionales, ¿no? Esa es la principal característica. Y inclusive en la decisión 578, que es con la comunidad andina, podemos ver que también se consideran oficios y asistencia técnica. Pero en la generalidad de los otros convenios solo hablamos de servicios profesionales, con la especificidad de que en este artículo sí tenemos la definición de servicios profesionales. Es decir, el artículo señala que para efectos de la aplicación del convenio y de este apartado, se va a entender por servicios profesionales a los servicios odontológicos, médicos, contables, legales, o sea, de abogados, ingenieros y, si no me equivoco, biólogos, si no me equivoco, en algún convenio he visto que dicen también los biólogos. Entonces, de manera específica señala que tiene que ser un servicio profesional, ¿no? Es decir, de una persona preparada profesionalmente, o sea, con estudios universitarios. En la comunidad andina hay un fallo que el Parlamento andino ha emitido, en el que se establece en qué categoría se va a considerar oficios y en qué categoría se va a considerar profesionales, ¿no? Pero como pueden ver, hay una cierta similitud entre el artículo 7 y trabajos independientes, ¿no? Y ahí les pongo un ejemplo y, para que ustedes me puedan dar su posición. Si yo tengo una empresa ¿de qué podría ser? A ver, de servicios legales, ¿no? O en una empresa de servicios multidisciplinarios. Y presto servicios en el otro estado, realizando sus estados financieros, podrían decir, o un estudio de precios de transferencia, que es más puntual. ¿Qué artículo aplicarían
por la renta que me van a remesar. ¿Aplicarían el 7 o aplicarían el 13? ¿Qué artículo ustedes aplicarían? Si van a hacer una prestación de servicios por estudio de precios de transferencia. ¿Qué artículo ustedes aplicarían? ¿El 7 o el 13? Considerando que ambos tienen la misma regla, ¿no? ¿Cómo harían esa distinción? El 15 sería, ¿Por qué aplicarías este artículo 3? porque prácticamente nosotros estamos viendo de que el trabajo lo están realizando en el exterior, o sea, el estudio lo están realizando fuera de lo que es la fuente. Ya, Por eso, pero en este caso estaríamos viendo que en ambos artículos existe la regla de que se graba en residencia, a no ser que exista un establecimiento permanente, ¿no es cierto? Pero ¿cuál sería ahí la delimitación para definir si yo aplico el 13 o el 7? ¿Qué elemento más yo buscaría? ¿Qué elemento más buscaría? ¿Qué opina María Luisa Morucci? María Luisa, Sí, doctora. ¿qué criterio más tú considerarías o buscarías para determinar si aplicas el 7 o el 13? Considerando que ambos tienen la misma regla y excepción, ¿no? No, no se me ocurre otra vez, doctora. Ya, gracias María Luisa. A ver, Jessica Toledo. La residencia, doctora. La No, residencia es un elemento importante, pero en los dos casos vas a tener residencia. reside. Pero hay una particularidad, ¿y por qué les pregunto esto? Porque en la vida real todo el tiempo se da esta confusión, si quieren, o esta intención de delimitar bien cuál aplico, el 7 o el 14. A ver, ¿quién me quiere dar su posición? A ver, ¿qué elemento buscarían ustedes? A ver, hemos dicho
para repasar, ¿no? En el artículo 7 me dicen los beneficios o las rentas, las utilidades obtenidas por una empresa se van a gravar solamente en el estado de residencia, a no ser que exista un establecimiento permanente en el otro estado, bajo el cual se va a gravar en proporción a la utilidad que obtenga ese establecimiento permanente. Ese es el 7. Ahora, el artículo 13 o 14, dependiendo del convenio, me dice que las rentas o las utilidades obtenidas por una persona por prestación de servicios profesionales u otras actividades independientes se va a someter a imposición en el estado de residencia, a no ser que se tenga un establecimiento permanente, ¿no? Y obviamente se va a gravar solamente en proporción a la utilidad que tenga ese establecimiento permanente. ¿Dónde encuentran ahí ustedes la diferencia? ¿Qué aplicarían ahí? ¿No? Yo les estoy dando en mi ejemplo, les estoy diciendo que yo tengo mi empresa, mi equipo multidisciplinario y estoy prestando en el exterior, o sea, me están contratando para realizar un estudio de precios de transferencia, ¿no? Entonces, bueno, eso vamos a ver la siguiente semana, pero en un estudio de precios de transferencia, yo tengo que hacer un análisis, ¿no? De vinculaciones, ¿no? De transacciones que se realizan entre partes vinculadas. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Qué utilizarían ustedes, el 7 o el 14? ¿Y por qué? ¿No? Doctora, buenas noches. Yo considero que aplicaríamos el artículo 7 porque la diferencia considero que está en el tipo de persona, si es una persona jurídica o es una persona natural. En el artículo 7 está referida a la persona jurídica porque habla del beneficio de los beneficios empresariales y en el artículo 13 está hablando de los trabajos independientes. En este caso, usted nos está dando el ejemplo del equipo multidisciplinario que es un servicio, ¿no es cierto?, de una empresa. Exactamente. Ya, muy bien, Dafne. ¿Alguien que diga lo contrario? O sea, ¿alguien que aplicaría el artículo 13? ¿O el artículo referido a trabajos independientes? O sea, ¿todos estamos de acuerdo con Dafne que aplicaríamos el 7? Valeria, ¿estás de acuerdo con Dafne? Yo digo que el 15% licenciada, es justamente por lo que le había manifestado y también pienso que es por parte o por procesos prácticamente de que uno, vemos el tema de fuente y dos, de que los servicios son en el exterior y se supone que esta empresa no tiene sede, digamos, en Bolivia y por eso tomamos estos servicios por fuera. Ya. Bueno, ahí les comento y les digo, no aplicaríamos el artículo 7. Les digo por qué. Cuando yo les he dado la descripción del artículo 7, ¿no? Está bien, les he dicho que son beneficios empresariales. Correcto, ¿no? Son beneficios obtenidos por empresas, en su generalidad. Porque además lo que ustedes tienen que considerar es que para efectos de la aplicación del convenio, y les mencionaba el lunes, sí hay un artículo referido a definiciones de ciertos aspectos particulares. Uno de ellos es el de empresas o de sociedades. Correcto. Sin embargo, en este artículo de trabajos independientes, ahora cuando yo les decía, ¿a qué está referido? Les decía, las rentas obtenidas por personas.
pero yo no les estoy señalando si son personas naturales o personas jurídicas, ¿no? Entonces, esa es la primera particularidad que ustedes tienen que verificar en el momento de determinar si van a retener o no un gravamen por prestación de servicios, ¿no? A una persona natural o jurídica del extranjero. Es decir, al decirme este artículo, las personas, si yo me voy a la definición de persona que establece el convenio, estaríamos considerando que dentro de persona están las personas naturales o personas físicas, como se llama en otra legislación, las personas jurídicas o morales, unipersonales, o cualquier otra entidad, ¿no? Que tenga una personalidad jurídica, ¿no? Eso, la amplitud va a estar dependiendo del convenio, pero toda la generalidad de los convenios habla de personas como personas naturales o jurídicas, es decir, que, sí, que puede ser una u otra. Entonces, ese es el primer elemento que ustedes tienen que considerar que en trabajos independientes ingrese. Es decir, ¿es un no residente? Evidente, es un no residente, ¿no? No tiene establecimiento permanente, evidentemente, no tiene establecimiento permanente en el ejemplo que les he dado. Pero sí soy una persona, pero en este caso soy una persona jurídica, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle que puede delimitar con mayor precisión qué voy a aplicar? Es el tema de servicios profesionales. Como yo les decía, dentro de lo que es el artículo de trabajos independientes, me detalla una lista de servicios profesionales. Entonces, en este caso, bueno, en el ejemplo que les doy, quienes realizan un estudio de precios de transferencia son profesionales contables, ¿no? O auditores, en su generalidad. Entonces, este elemento puede ser el que me vaya a definir que si dentro del listado se encuentra un contador, un auditor, y cabalmente quien me va a hacer el servicio del estudio de precios de transferencia es un profesional que está en el listado, entonces yo aplicaré el artículo 13 o 14. Como pueden ver, no hay mucha diferencia entre que yo aplique uno u otro, porque ambos tienen el mismo efecto. Pero sí va a haber diferencia al momento de informar a la administración tributaria cuál es el que correctamente yo voy a tomar, por un lado, y en caso de que el artículo 14 me establezca algún tipo de diferencia, digamos, en aplicación, sí me puede afectar, ¿no? No sé, por ejemplo, que delimite actividades profesionales. Entonces, tal vez no sé, del cierre de negocios, por ejemplo, o los comisionistas, por ejemplo, ¿no? O sea, que exista una prestación, pero por comisión. Entonces, son elementos que se encuentran en el artículo 7, pero no se encuentran en el artículo 3. Entonces, eso es lo que yo tendré que tener en cuenta al momento de definir si aplico el artículo 7 o el artículo 13, ¿no? El alcance y la especificidad, que en este caso es prestaciones de servicios profesionales, ¿no? Que es lo que me va a aclarar o precisar si mi actividad o mi renta deriva de algún tipo de estos servicios. Posteriormente tenemos el artículo referido a los servicios personales por cuenta ajena o el denominado servicios de dependientes, ¿no? Entonces, este artículo hace mención a que solamente se van a someter a imposición en el estado del cual se pagan los sueldos, salarios, remuneraciones. Pero va a poder existir la posibilidad de que el otro estado grave esa renta o ese salario siempre y cuando existan algunas condiciones. En este caso podemos ver que la primera condición es que el empleado
no se constituye en establecimiento permanente, ¿no? Dentro de una gestión fiscal, dentro de 12 meses. Tampoco debería la remuneración estar pagada por o en nombre de una persona que sea residente del otro estado, ¿no? Y por último, que esta remuneración no sea soportada por un establecimiento permanente de la persona a quien se paga, ¿no? Es decir, para aclarar un poco lo que nos dice esta diapositiva. Si yo como funcionaria pública me traslado a otro estado, ¿no? O soy parte de una empresa y voy a realizar una determinada actividad, para efectos de que no exista la retención, porquemos el ejemplo, que estoy ingresando a Bolivia a efectos de realizar determinado trabajo, yo no debería, primero que no debería estar en el estado boliviano más de 183 días, ¿no? Para no cumplir con el establecimiento permanente y en todo caso tener una base fija, es decir, un lugar fijo, ¿no? Por otro lado, quien me va a realizar el pago no debería ser un establecimiento permanente. Es decir, no debería ser un establecimiento permanente en el estado donde yo estoy prestando el servicio. Y por último, es que yo como persona dependiente no debería estar o no debería ser residente boliviano, ¿no? Tendría que ser residente del otro estado a efectos de que no exista la imposición en el estado donde estoy prestando el servicio, ¿ya? Entonces, como pueden ver, cuando tenemos las condiciones de una prestación de servicios de dependientes, no deberían darse ninguna de estas circunstancias a efectos de que no se grabe. En caso de que se dé alguna de las circunstancias, entonces sí se debería grabar. Algo que no he comentado es que cuando estamos hablando de los 183 días para establecimiento permanente, hay que tener en cuenta que este puede ser continuo o discontinuo en una gestión fiscal, ¿no? Es decir, dentro del año yo puedo estar, pónganse todo el mes de enero, volver a salir a mi país, volver a ingresar en abril, quedarme, no sé, junio, hasta abril, mayo, junio, volver a salir, volver a ingresar y así. Entonces, si yo dentro de estos ingresos y salidas sumo más de los 183 días, sí se podría considerar que existe un establecimiento permanente, ¿no? Por eso puede ser continuo o discontinuo el tema del establecimiento permanente. Asimismo, dentro de lo que son los artículos de los convenios de doble imposición para definir la potestad tributaria, podemos tener en cuenta, podemos considerar que existen otro tipo de artículos más generales, si quieren, que por ejemplo aquí en este artículo nos habla de las remuneraciones de miembros de juntas directivas, ¿no? O directivos de alto nivel, en el cual nos establece que cualquier honorario que reciba este tipo de personal por un residente de uno de los estados que forman parte del convenio, solamente va a ser grabado por ese estado, ¿no? Es decir, si se paga en Bolivia, solamente va a poder grabar ese ingreso en Bolivia, ¿no? Eso es lo que nos establece este tipo de artículos que en realidad no son muy comunes de aplicación, pero esa sería la condicionante para poder grabar, ¿no? Es decir, de dónde se estarían pagando. Ahora tenemos un artículo que también llega a generar controversia y es el artículo referido a los profesionales de espectáculos y deportistas. Cuando estamos hablando de espectáculo, estamos hablando de un espectáculo público. Es decir, voy a tener acá a artistas, ¿no? Que pueden ser cine, teatro, radio, televisión, puede ser música, puede ser arte. Cualquier persona que sea considerada como artista ingresa dentro de este artículo. Y también a los deportistas, ¿no? Es decir, deportistas, bueno, todos los deportes, ¿no? Los futbolistas, basquetbolistas, etcétera, ¿no?
toda esta actividad de entretenimiento, si quieren, toda persona que forme parte de esta actividad de entretenimiento, se encuentra dentro de este artículo. ¿Y cuál es la condición o cuál es la regla que aplica este artículo? Es que solamente se va a grabar en el estado donde se esté pagando la renta, ¿no? O sea, donde estén obteniendo el ingreso estos profesionales en el espectáculo o estos artistas o deportistas, ¿no? Es decir, de donde se esté pagando se puede grabar. Y ahí sí comentarles que por las prestaciones de servicios y por los conciertos, por ejemplo, que hacen los artistas, en Bolivia debería hacerse la retención, ¿no? Bueno, ese ya el tema de los mecanismos de control es otro tema, pero inclusive aquí el convenio nos estaría permitiendo eso, que exista una retención de ese ingreso que se está pagando a ese artista o deportista, ¿no? Y ahí comentarles un caso que en alguna ocasión, un ejemplo que en alguna ocasión se dio en México, y era que uno de los futbolistas más conocidos en México también era dentista, ¿no? Era profesional dentista. Sin embargo, en una ocasión lo contratan a este futbolista, que era famoso, como les digo, para que realice lo contratan en otro estado, ¿no? En otro estado con el que México tenía su convenio de doble imposición. Lo contratan en otro estado para poder hacer una propaganda y promocionar un dentrífico. En ese caso, ¿ustedes le grabarían la renta, el ingreso que está recibiendo por esa propaganda? ¿O no le grabarían? ¿Ustedes qué creen? Ojo que está prestando servicios, o sea, está como figura pública, pero además tiene la profesión de dentista, ¿no? Y es una propaganda de dentrífico. Sí debería pagar sus impuestos, sí deberíamos hacerles el descuento. Muy bien, Shirley. Sí se debería hacer porque es un profesional. Ya, pero si yo aplicaría Jimena, este artículo, ¿también deberíamos hacer la retención? Sí. Sí, muy bien, exacto, ¿no? Tendríamos que hacer la retención, pero ¿cuál es la particularidad? Porque el momento que se le quiso hacer la retención a este futbolista, él alegó que estaba realizando la propaganda como dentista, ¿no? Y que no tenía establecimiento permanente para que le puedan hacer la retención, ¿no? Entonces la administración tributaria de allá, ¿cuál fue la reacción que tuvo la administración tributaria de allá, ¿no? En realidad se le aclaró y se le dijo, usted evidentemente es dentista, ¿no? Y tal vez tiene conocimiento en, no sé, el uso del dentrífico que se estaba promocionando. Pero ¿qué es lo que se estaba explotando en esa ocasión? Lo que se estaba explotando es su figura pública, o sea, su figura como deportista. Ese ingreso lo estaba obteniendo como deportista, no como profesional odontólogo, ¿no? ¿Qué es lo que le iba a dar rédito, digamos, a esa marca de dentrífico? Era la figura del deportista, ¿no es cierto? Entonces, es de esa manera que esa administración tributaria logró que este deportista, ¿no? Por este tema de la propaganda, pague o se le retenga el impuesto correspondiente a la renta, ¿no? Porque aquí el ingreso era como deportista, como figura pública, ¿no? Entonces, pueden darse este tipo de circunstancias para evitar que se pague, inclusive, ¿no? Los contratos muchas veces son realizados por un tercero.
Este tercero es quien realiza la firma, quien recibe el ingreso y después transfiere al deportista o al artista. Pero esta disposición también está prevista en los convenios y señala que siempre que se obtenga un ingreso por parte de estos artistas o deportistas, ya sea de manera directa o a través de terceros, corresponde que se haga el gravamen o se retenga en el estado de donde se están emitiendo estos ingresos, ¿no? Entonces, bueno, yo podría concluir en este artículo que con convenio o sin convenio, nosotros deberíamos retener a los artistas extranjeros, ¿no? Lo que corresponde al IUE en este caso. No sé si tenemos preguntas, consultas hasta ahí. ¿Todo está claro hasta ahí? Ya. Adicionalmente, tenemos un artículo que en nuestro caso podría decir que no lo aplicamos, que es el tema de pensiones y pagos por seguridad social, ¿no? O los ingresos por seguridad social, que se denominan en alguno de los otros convenios. Y bueno, establece que todas las pensiones o las remuneraciones que se paguen por este concepto de seguridad social, por un empleo que sea anterior de un residente, obviamente de uno de los estados, solo se va a grabar en ese estado, es decir, del estado donde provengan es donde se va a realizar el gravamen, ¿no? Entonces, no aplicamos nosotros este artículo porque, como ustedes saben, nuestra normativa interna establece una no sujeción para los pagos por seguridad social, ¿no? Es decir, no se encuentran ni siquiera alcanzados con impuestos, ¿no? Entonces es por esa razón que nosotros casi no aplicamos este artículo. Pero ¿qué es lo que sí ha ocurrido en alguna ocasión, ¿no? Es que algún extranjero o algún no residente que recibía en un país con el que teníamos convenio, recibía su renta, trató de solicitar un certificado de residencia fiscal, ¿no? Para efectos de presentar en el otro estado y que no se dé o no se realice el gravamen. Pero como hemos ido viendo, la residencia fiscal involucra que una persona pague impuestos en un estado, es decir, se encuentre sujeta a impuestos en ese estado. Pero no solamente que se encuentre sujeta al pago de impuestos, ¿no? Lo que tendríamos que ver cuando vamos a aplicar un convenio de doble imposición es el alcance de esos impuestos. Es decir, si tengo no sé, un contribuyente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un contribuyente que haya pagado el ITGB, que es el impuesto a las transmisiones gratuitas de bienes, en alguna ocasión. Evidentemente se ha constituido en contribuyente para el pago de ese impuesto, pero no se encuentra registrado y no se encuentra alcanzado por el impuesto a la renta. Y como sabemos, los convenios de doble imposición se enmarcan en los impuestos a la renta, ¿no? Por lo tanto, en ese caso, yo no como administración tributaria podría emitir un certificado de residencia fiscal. Y es en el ejemplo que les doy, o en el caso que alguna vez ocurrió, un no residente del otro país pretendía que se le otorgue un certificado de residencia fiscal en Bolivia a efectos de no pagar el impuesto allá, ¿no? En otros estados sí se paga un impuesto por esas pensiones o por esas rentas de seguridad social. Entonces, primero que como Estado yo no podría generar una doble no imposición, ¿no es cierto? Porque al emitir el certificado estoy indicando que paga impuestos aquí. Y en este caso, en el caso que les comento, eran no residentes que tenían una actividad pasiva, es decir, no había ninguna actividad bajo la cual se estaría
pagando algún impuesto. Y si lo hubiera, lo que tenemos que considerar es que no estamos hablando de la misma renta, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, la persona obtuviera una renta o una renta por una actividad económica en Bolivia, estaríamos hablando de ingresos por otros conceptos, no por el pago de pensiones. Qué distinto sería que en Bolivia se grabe las pensiones y sí se tenga que dar un certificado porque le estoy reteniendo en Bolivia la totalidad de sus pensiones, ¿no? Un impuesto por la totalidad de sus pensiones, que tampoco es el caso, ¿no? Entonces, en el tema de pensiones, pago de pensiones o cualquier otro concepto, renta por seguridad social, no aplicamos, ¿no? Directamente no se aplica en Bolivia, sin embargo, todos los convenios de doble imposición tienen este artículo, ¿no? Por si el otro estado aplica, ¿no? En este caso, en nuestro caso, no estaríamos aplicando este artículo. Bueno, asimismo, como les decía, hay otras particularidades que también se establecen. Tenemos los servicios oficiales, es decir, cuando personal que forma parte de alguna institución pública de cualquiera de los estados va a trasladarse a prestar servicios. Entonces, bueno, aquí no estaríamos hablando de los servicios de diplomáticos, ¿no? Sino estaríamos hablando de otros servicios oficiales que se vayan a prestar, por ejemplo, no sé, que algún ministro, algún viceministro se traslade al otro estado y realice una prestación de servicios por un determinado tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué nos dice la regla? Que todos esos sueldos, salarios o remuneraciones que se vayan a obtener solamente van a ser grabadas por el estado de donde se están pagando y de donde, a quién se le está prestando el servicio, ¿no? Es decir, si nosotros mandamos, como les decía, no sé, un viceministro, un ministro, que va a ir a ver va a ir a realizar funciones inherentes a su categoría de autoridad, entonces obviamente el otro estado no va a tener la potestad de poder grabar, solamente se grabaría en el estado del cual se está enviando, ¿no? Digamos, en el ejemplo, en Bolivia, solamente en Bolivia. Asimismo, tenemos el artículo referido a los estudiantes. Y esto es cuando se manda a los estudiantes en becas, ¿no? Muchas veces esos ingresos, bueno, y como pueden ver, cuando un estudiante se traslada por una beca, generalmente, o bueno, en muchas de las becas, estos estudiantes están por más de 6 meses, ¿no es cierto? A veces hay becas que duran 1 año, 2 años. Entonces, posiblemente podría considerarse un establecimiento permanente. Pero, bueno, existe la casuística de que no van a hacer una actividad lucrativa, ¿no? Y más allá de eso, podemos ver que los ingresos que perciben solamente son un estipendio, es decir, solamente son para el sostenimiento, ¿no? De ese estudiante en el otro estado. Por lo tanto, la regla que nos establece el convenio es que solamente se va a pagar en el estado de donde proviene ese pago, ¿no? Es decir, si un estudiante boliviano que se traslada a otro país va a recibir un estipendio del Estado boliviano, ¿no? Entonces solamente en el caso de que estuviera grabado ese estipendio, se va a tener que grabar en Bolivia, ¿no? Creo que nosotros, en nuestro caso, no correspondería un gravamen como tal, pero hay estados en los que sí, cualquier tipo de ingreso está considerado para el pago de impuestos. Bueno, considerando que ya estamos casi sobre la hora y para no quedarnos con el tema a medias, nos estaríamos quedando en el artículo de estudiantes, que básicamente ya habríamos hecho un recorrido de cuál es la aplicación de los convenios de doble imposición en su gran parte, ¿no? Y ya la próxima clase lo que veríamos es cuál es el procedimiento
establecido en normativa tributaria vigente a la fecha, ¿no? Ya terminaríamos con los últimos artículos que tienen los convenios que establecen y también estaríamos terminando con el procedimiento interno que se tiene para aplicación de convenios, ¿no? Haciendo notar que, si bien existe normativa relativamente nueva para la aplicación de convenios de doble imposición, esto no significa que desde la suscripción del convenio, casi desde la suscripción del convenio, no se aplicaban estos artículos, ¿no? O estos convenios, estos instrumentos internacionales. Ya existía una aplicación. Sin embargo, tal vez había mucho desconocimiento por parte tanto de la administración como del mismo contribuyente para una correcta aplicación, ¿no? Entonces, la normativa que vamos a ver es normativa que se ha emitido a fin de clarificar o de aclarar y también de realizar un control a la aplicación de los convenios de doble imposición. No sé si hay alguna consulta hasta ahí. ¿Alguna consulta?